Cada día mueren más de 150,000 personas. Cada segundo, casi 2 personas mueren. Y de todas esas personas, ninguna vuelve a la vida. De todos los que han muerto desde el principio de la humanidad, no han regresado a la vida. No estamos hablando de personas que fueron confundidas en su identidad y dijeron que estaban muertas y luego resulta que no, ni de los que quedaron catatónicos en un estado que parece muerte pero no era muerte. La muerte real no se han levantado. Y cuando pasa esto, una vez que pasó, es para causar espanto, para causar temor. Ahorita está de moda, muy de moda, eso de los muertos vivientes, los zombies y esas cosas, pero eso es pura fantasía. Si de verdad ocurriera, pues sería causar temor. Y eso fue precisamente lo que pasó. Vamos a leer aquí en el Evangelio de Marcos, cuando, a pesar de profecías, no se creía en la resurrección, como también es difícil de creer ahora. En el capítulo 16, de los versículos 1 al 8, vamos a leer esta porción. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra. Y sabemos que tu palabra es verdad, la creemos por la fe que nos has dado, y te pedimos que por medio de tu Espíritu abras nuestros ojos y nuestro entendimiento, y que recibamos esta palabra como lo que es tu verdad y lo que necesitamos saber acerca de Cristo, lo que necesitamos saber acerca de su obra, y que eso tenga un efecto en nosotros, que nos acerque a Cristo y nos haga confiar en lo que Él hizo a nuestro favor. Ayúdanos, Padre, obra con tu palabra, con tu Espíritu, y que todo sea para nuestro bien y también para tu gloria, lo que en el nombre de Cristo. Amén. Mientras Jesús era crucificado, sus discípulos no estaban presentes ni después de su muerte. Solo estaban algunas mujeres que lo seguían desde Galilea,
mirando de lejos. Nada más podían hacer. Cuando Jesús expiró, parecía que todo había terminado. Al poco tiempo, estas mujeres vieron con horror cómo los soldados rompían las piernas de los dos ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús, y vieron cómo a él le atravesaban el costado con una lanza, le rompieron el corazón y salió sangre y agua. Hasta la última gota de su sangre fue derramada. Todavía estaba por ahí Juan, discípulo de Cristo, uno de los discípulos, acompañando a la madre de Jesús. Después de lo que hicieron los soldados, la gente se empezó a retirar. Ya con los 3 reos muertos, no había nada que hacer ahí. Esas mujeres que mencionó Marcos se quedaron a la expectativa, sin ningún plan en mente. Ni siquiera podían sepultar el cuerpo. Estaba colgado en la cruz y los soldados estaban vigilando. No podían acercarse. Tal vez los cuerpos fueran dejados ahí por unos días y después desechados en la basura para ser quemados como desperdicio. Sin duda, era el destino que les esperaba al cuerpo de los ladrones, y era el destino que merecían. Después de todo, la misma muerte y la corrupción, la destrucción del cuerpo, es el resultado del pecado. El cuerpo de muerte del que queremos ser librados. Ese cuerpo en el que hacemos lo que no queremos, hacemos lo que aborrecemos por el pecado que mora en nosotros. Es el final de esos cuerpos, la corrupción, ser quemados para ellos. Es solo una figura del destino eterno de los pecadores que, engañados por el pecado, creen que irán al cielo porque ya se arrepintieron, pero vuelven al pecado, lo minimizan y no ven al pecado como Dios lo ve. Para todo pecador, su pecado es leve a sus propios ojos. ¿Qué importa un mal pensamiento? ¿Qué importa codiciar si nadie se da cuenta? ¿O una mentirilla? Y piensan, ¿qué importancia tiene no adorar a Dios en el día que Él mandó? ¿O no guardar ese día? O lo que es lo mismo, tener otras cosas más importantes, es decir, no amar a Dios sobre todas las cosas, el primero de los mandamientos. Y piensan, Dios me va a perdonar porque finalmente lo que hago no es tan malo. Hay ladrones, hay asesinos, hay narcos o adúlteros, pero yo hago lo que todo el mundo hace, nada más. Además, a mí me han hecho muchas cosas y yo los perdono. He sufrido mucho. Leo la Biblia, voy a la iglesia, estoy bien con Dios. Si piensas o actúas así, no tienes más que mirar a la cruz y ver que tus pecados, sí, los tuyos, crucificaron a Cristo. Tu corazón te quiere engañar, pero tú eres como uno de esos ladrones crucificados que, estando perdido,
te burlas del que podía salvarte. Y tu cuerpo es el que debería ser echado a la basura y ser quemado. De la misma manera que tú eres el que merecía estar clavado en la cruz por la maldad de tu pecado y no Cristo. Cristo fue a la cruz porque no había otra manera de salvar a su pueblo. Pagó la deuda de ellos. Murió en su lugar para librarlos de la esclavitud del pecado, para que no continuaran siendo esclavos y viviendo en su pecado. Cuando Cristo murió, consumó la obra que su Padre le había dado. Clamó: consumado es, y expiró. Y el Padre, que lo iba a exaltar a lo sumo, no iba a permitir que su cuerpo se perdiera o que sufriera algún daño. Como en todo proceso, Dios, por medio de su providencia, iba a cumplir su decreto dictado desde antes de la fundación del mundo y dado a conocer por las profecías. Tenemos: las mujeres van a la tumba, y los versículos 1 y 2. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. El Sabbat era el día de reposo semanal que debían observar los judíos cada semana, cada 7 días. Sabbat significa reposo. Pero había además días de reposo anuales que no tenían que ver con el séptimo día de reposo, día marcado en el decálogo, la ley moral de Dios. Esos días formaban parte de la ley ceremonial y fueron parte del sistema de ordenanzas que se acabaron en la cruz y fueron abolidos para los cristianos. El decálogo, la ley moral, sigue vigente para todo el mundo, independientemente de lo que crea, independientemente de que quiera o no. Para aclarar este punto, vamos a hacernos unas preguntas. Un día antes de que Jesús muriera, ¿hubiera sido pecado que un hombre se negara a traer un cordero con el fin de que sus pecados fueran perdonados? La respuesta, por supuesto, es sí. Hubiera sido pecado porque era la única manera de ser perdonado y era lo que mandaba la ley. Otra pregunta: ¿hubiera sido pecado el negarse a llevar ese cordero el día siguiente al que Cristo murió? No, porque el verdadero cordero de Dios había muerto. El velo había sido rasgado y las ordenanzas borradas. Una ley había sido abolida para ser clavada en la cruz. La ley ceremonial de Moisés. Pablo se refirió a la misma ley en el libro de Efesios 2:15, que dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas.
Vamos a hacer otra pregunta. Un día antes de que Jesús muriera, ¿era pecado robar? Sin duda lo era. El día después de que murió Jesús, ¿era pecado robar? La respuesta es sí. Era tan pecado como el día anterior de su muerte. Obviamente, todo lo referente a abolir las ordenanzas, los tipos y las sombras no afectaron al gran código moral de los 10 mandamientos. Todos seguían vigentes y siguen vigentes y aplicaban después, al igual que antes de que Cristo muriera. Acerca de estos días de fiesta anual, que eran días de reposo anuales cada año, dice la ley de Moisés en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 24, habla a los hijos de Israel diciendo: en el mes séptimo, en el primer día del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración, son de trompetas, una santa convocación. Una vez más leemos versículos 27 y 32, a los 10 días de este mes séptimo será de expiación, día de reposo será a vosotros. 10 días de diferencia, no podía ser el sábado calendario. Como se puede ver, estos días de reposo anuales caían en un día distinto de la semana cada año, y podía coincidir alguna vez con sábado, pero no siempre. Y Dios explicaba que no se debían confundir con el día de reposo semanal. En los versículos 37 y 38 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Y dice: además de los días de reposo de Jehová. La Pascua era uno de estos días de reposo anuales que no tenían que ver con el sábado semanal. Hay diferentes opiniones acerca del día de la crucifixión por varios motivos, y la Biblia no parece especificar ese día, el día en que Jesús fue crucificado. Dice Juan que era un día, la Pascua, un día de reposo, de gran solemnidad, y pudo ser el jueves, de manera que Jesús murió el miércoles, que sería el día de la preparación, y estuvo jueves, viernes y sábado completos Jesús en la tumba, dando así los tiempos exactos para el cumplimiento de la señal de Jonás, que Jesús anunció a los escribas y fariseos: 3 días y 3 noches completos en la tumba. Podemos leer en Mateo 12, versículos 38 a 41. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los nombres de Nínive se levantarán en juicio
con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Los 3 días y los 3 noches también son mencionados en el libro de Jonás. Sin embargo, lo importante es su resurrección. La Biblia no declara de manera específica el día de la semana en que Jesús fue crucificado. Hay quienes piensan que fue el jueves, lo que daría más tiempo a tantas cosas que pasaron en ese tiempo. La mayoría de los comentaristas opinan que Jesús murió el viernes por la tarde, cuando estaba a punto de empezar el sábado semanal, y que para que fuera así tendría que coincidir con el sábado de la Pascua, que no es imposible, pero no tiene que ser así. Entonces volvió el sábado y resultó el domingo. La tradición apoya este punto de vista, y por eso se celebra lo que se llama el Viernes Santo, de la muerte, para resucitar el domingo. Pero no es tan importante saber en qué día de la semana fue crucificado Jesucristo. Si fuera importante, la palabra nos lo hubiera expresado claramente. Lo que es importante es que Él murió, y que Él físicamente, en su cuerpo mortal, resucitó de entre los muertos. Y también lo que es igualmente importante es la razón por la que Él murió, para librarnos del castigo que merecen nuestros pecados. Murió en obediencia al Padre y para su gloria. Lo importante es su resurrección, y lo que sí está claro y especificado es el día en que resucitó. Dice Marcos que cuando pasó el día de reposo, más que simplemente comunicar la hora de la resurrección, indica que el día de reposo pasó. El día de reposo había terminado y era obsoleto, porque había comenzado una nueva era en la historia de la redención. Al igual que la Pascua terminó cuando Jesús instituyó la Cena del Señor como la nueva fiesta del nuevo pacto, que conmemoraba el sacrificio que lo ratificaba, el pacto, el día de reposo fue reemplazado por el día del Señor. Como ya mencionamos, el apartar una porción de tiempo para adorar a Dios, un día de cada 7, no es parte de la ley ceremonial, es parte de la ley moral de Dios. En la creación, Dios descansó al terminar su obra creadora. Dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cristo terminó su obra cuando resucitó, venciendo al último enemigo, que era la muerte, y él hizo una nueva creación en los creyentes. Tenemos en 2 Corintios 5:17 este versículo muy conocido que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la nueva creación que hizo Cristo. A partir de ese día,
el domingo fue cuando se reunían los discípulos. Y Juan, el Evangelio de Juan 20, 19 y 26, leemos esto cuando Cristo se reunió con ellos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, declara Juan, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. En el versículo 26, 8 días después, el siguiente domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Los discípulos y la iglesia primitiva siguieron reuniéndose el domingo para conmemorar la obra de Cristo, la nueva creación, del día que reposó de su obra, conmemorando su resurrección. En el libro de Hechos 27 podemos leer uno de estos pasajes que dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. El primer día de la semana. Y en 1 Corintios 16:2 podemos leer, dice, escribe Pablo a esta iglesia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue nos recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana. Las mujeres, sin duda, habían oído la predicción de Jesús, de que resucitaría. Él lo enseñó varias veces a lo largo de su ministerio. Un ejemplo está en Marcos 8:31. Así comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar, y dice, después de 3 días otra vez. Pero ellas iban a ungir el cuerpo de Jesús. Podemos pensar que al igual que los discípulos no tenían suficiente fe en lo que les había dicho, sin dejar de ver su amor y su lealtad incondicionales. La oposición a creer en la resurrección no es solo de nuestra época. Los mismos discípulos fueron los primeros en mostrar una enorme resistencia a creer en ella. Y solo después de ver las evidencias por sí mismos y de encontrarse en repetidas ocasiones con el Señor Jesús resucitado, llegaron a creer. Es verdad que José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto el cuerpo de Jesús con lienzos, echando una mezcla de mirra y aloes. Lo habían hecho de una manera apresurada, el tiempo se acababa, y no lo habían hecho conforme a la costumbre de los judíos. Entonces las mujeres querían hacerlo bien, se apresuraron para ungir el cuerpo de Jesús antes de que empezara a corromperse. Llegaron a eso, no a comprobar el cumplimiento de las enseñanzas de Jesús acerca de su resurrección. Es en los versículos 3 y 4, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Al acercarse, recordaron que había un problema al que tendrían que enfrentar. Había
una piedra. Marcos la describe como muy grande. Una piedra que tapaba por completo la entrada a aquel sepulcro cavado en la roca, semejando una cueva. Para moverla se necesitaba mucha fuerza. Quizá varios hombres les habían visto como José de Arimatea, Nicodemo, los sirvientes de José habían tapado la cueva, pero ellas iban solas. Y lo que platicaban nos da a entender que tampoco sabían que una guardia de soldados romanos había sido colocada para custodiar el sepulcro, y que seguramente no las hubieran dejado entrar a ungir el cuerpo de Jesús. Este es un ejemplo de lo que muchas veces nos ocurre a los cristianos. Con frecuencia nos sentimos angustiados y abatidos, pensando en dificultades por las que creemos que vamos a pasar. Pero cuando llega el momento de la verdad, el Señor ya las ha quitado antes de que tengamos que pasar por ellas. Cristo quitó la roca del pecado que nos impedía el acceso a Dios. Su sangre derramada fue el sacrificio perfecto y el velo se rasgó. Nosotros ya no tenemos que hacer ningún pago, ningún sacrificio. No tenemos que vencer ninguna dificultad. Cristo ya lo hizo. También hay que decir que muchos de estos obstáculos nunca llegan a existir fuera de nuestra mente. Solo los imaginamos y nunca sucede. Por lo que todo sufrimiento anticipado resulta completamente inútil. En lugar de eso debemos confiar en el Señor, estando seguros de que si nos encontramos caminando en su voluntad, Él se encargará de quitar cualquier obstáculo que impida que se cumpla su voluntad. Y su voluntad siempre es buena para su pueblo, es agradable, finalmente es perfecta. Estas mujeres iban a la tumba por amor, pero iban entristecidas porque no habían creído en la resurrección, e iban preocupadas por problemas que ya habían sido solucionados. Lo mismo sucede con nosotros. La resurrección de Cristo ha cancelado muchos de nuestros motivos para sentir temor, tristeza y preocupación. Y sin embargo, por no recordar que Cristo resucitó, seguimos afligidos sin necesidad. Vemos condiciones imposibles en nuestro país. Vemos catástrofes en nuestra familia. Experimentamos frustración en lo personal por motivos de trabajo o por el conflicto con el pecado. Y por todas esas cosas nos afligimos. Pero en la resurrección de Cristo vemos que no hay situación sin esperanza, porque Dios levantó a Cristo de los muertos. La preocupación de las mujeres era irrelevante porque Cristo resucitó. ¿Qué miedo o preocupación que tienes debe seguir vigente cuando sabes que Cristo ha resucitado de entre los muertos?
fortalezcamos nuestra fe con el grito de victoria. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que duermen ha sido hecho. Antes de llegar, estaban apesadumbradas, no sabiendo cómo resolverían el obstáculo. Pero al llegar, vieron que la piedra de la entrada había sido quitada. Pensaron que ellas no habían sido las primeras en llegar a la tumba aquella mañana y creyeron que alguien había profanado el sepulcro, lo que no haría sino afligirles más y causarles dolor. Luego, cuando miraron dentro, vieron un ángel que inmediatamente comenzó a hablar con ellos, algo que les produjo mucho temor y espanto. Mateo nos dice qué es lo que había pasado. Mateo 28, versículos 2 a 4, escribe Mateo: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Después de eso, el camino quedó totalmente abierto, los guardias sabemos que huyeron. Y las mujeres llegaron a la tumba. Las mujeres en la tumba, los versículos 5 a 8. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. El ángel no bajó del cielo porque el Señor necesitara ayuda para salir del sepulcro. En el Evangelio de Juan vemos, como leímos, que el cuerpo de Jesús, que había resucitado, no estaba limitado por cosas materiales. Dice que estando cerradas las puertas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, Jesús vino y se puso en medio de ellos. El ángel quitó la piedra para que ellas, después Juan y Pedro, pudieran entrar. El propósito del ángel era mostrar al mundo que Jesús ya no estaba en la tumba, que la muerte había sido vencida por el príncipe de la vida. Y ahí se quedó para comunicar la buena noticia de la resurrección a todos los que llegaban buscando a Cristo. El mensaje glorioso de la resurrección vino primeramente del cielo, antes de que ningún predicador de esta tierra hiciera eco de él. Algo parecido ocurrió cuando el Hijo de Dios vino a hacerse hombre en Belén. El ángel lo anunció a los pastores. Aquí vemos que las calmó. Simplemente les dijo: no está aquí. Y les señaló el lugar donde ellas vieron que lo habían puesto.
no podían ungirlo como era su intención, pero recibieron un encargo: ser las primeras portadoras de las buenas noticias de la resurrección a los discípulos. El haber sido testigos de estos hechos gloriosos las hacían responsables de su proclamación. El mensaje debía ser entregado en primer lugar a los discípulos. Ellos habían abandonado al Señor en el momento en que lo arrestaron, pero Él los estaba llamando. Extendió su gracia para restaurarlos como apóstoles. Hay una mención especial para Pedro. Seguramente él tenía una carga muy grande en su corazón por haber negado 3 veces a Jesús. Después de esto, no había tenido ocasión de pedirle perdón, puesto que Jesús murió. El Señor lo sabía y por eso añadió esta pequeña nota personal para él, para Pedro. A pesar de su deslealtad, Jesús seguía amándolo y deseaba verlo de nuevo donde todo había empezado, en Galilea, que es a donde debían ir. Nos pudiera parecer justo que a Pedro no se le dijera nada después de lo que hizo, con excepción de Judas Iscariote. Nadie se dejó atemorizar tan severamente hasta el punto de que negó a Cristo con maldiciones. Si estaba atormentado, con dudas, afligido con remordimiento y culpa, era lo que merecía. Era exactamente el resultado de su debilidad y de su traición. Pero el Cristo resucitado sigue siendo sumamente misericordioso. Por medio del ángel envía la gran noticia de la resurrección directa y personalmente a Pedro, para que éste no se crea olvidado ni rechazado. Aquí vemos el corazón de nuestro Salvador. Nosotros también hemos fallado, nos hemos tambaleado, hemos caído, y si no con palabras, con nuestros hechos lo hemos negado en muchas ocasiones y de muchas maneras. ¿Será que ya se cansó de nosotros? No, pues su palabra también nos hace llegar la noticia de su resurrección y nos asegura que en Él hay perdón aún por el pecado de haberlo negado y maldecido. Las mujeres salieron rápidamente del sepulcro cuando escucharon al ángel. Dice que se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mateo dice que se fueron con temor y gran gozo. Indudablemente que era una mezcla de emociones, gozo y temor. No dijeron nada por el camino y fueron a buscar a los apóstoles. Les dijeron primero a Pedro y a Juan. Ellos no creyeron, pero fueron a ver al sepulcro. La resurrección de Cristo es el punto culminante de la redención y del Evangelio. Es vital creer. El que no lo cree, evidentemente no es un creyente. El apóstol Pablo conecta la resurrección con nosotros
Vamos a 1 Corintios 15, versículos 12 a 20, primero. Y ahí dice Pablo: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si Cristo no resucitó, no tenemos absolutamente nada. Vana es nuestra fe. Somos los más dignos de lástima si solamente esperamos en Cristo para esta vida. Si Cristo no resucitó, no hay nada. Después de su humillación, Cristo fue guardado, su cuerpo no vio corrupción y ya está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. La resurrección de Cristo es nuestra gran esperanza. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pablo sigue explicando que nuestra corrupción debe ser enterrada para dar lugar a la incorrupción. Ahí en los versículos 1 Corintios 15, versículos 42 a 50, seguimos leyendo y dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es? ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. Y cuál celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La tumba sigue vacía. Él no está ahí. Ha resucitado, como lo dijo, y va delante de ti. Él pasó antes por todo lo que tú estás pasando, y por eso puedes tener consuelo. Si su muerte le dio valor a Nicodemo y a José de Arimatea, cuánto más valor, cuánto más gozo y cuánto más confianza no debe darte a ti
su resurrección. Cristo llevó a la cruz tu pecado. Sobre él, sobre su cuerpo, cargó la vergüenza, tu vergüenza. Cargó y llevó tu vida mundana, tus traiciones, las traiciones que has hecho a él y a su Padre, tus fallas, tus debilidades. Con todas esas cosas sobre él, a cuestas, murió y las llevó a la tumba. Cristo resucitó, pero en la tumba se quedó todo eso. En la tumba quedó tu vergüenza, tu traición, tu pecado. Déjalos ahí. Si moriste tú con Cristo, moriste para el pecado. El pecado está muerto para ti. Ya no tiene poder sobre ti. El pecado murió. Ya no tienes que vivir para él. Ya no tienes que obedecer. Como Cristo, sal ahora de la tumba que te encierra en las tinieblas y en el mundo. Sal y vive una vida nueva. En Romanos, libro de los Romanos, capítulo 6, en los versículos 4 a 14, Pablo nos habla de este significado de la resurrección de Cristo. Dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué vives derrotado y abatido? ¿Por qué sigues viviendo en la esclavitud del pecado? Cristo resucitó.